Que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. El tema que veremos hoy es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Nuestro texto base lo encontramos en Hechos 16, 31 al 33, que dice así: Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Pablo y Silas predicaban la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero había una mujer que tenía espíritu de adivinación, la cual daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de la salvación. Pero Pablo dijo al espíritu: te mando que en el nombre de Jesucristo salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero los amos de esta mujer, al ver que sus ganancias estaban perdidas, agarraron a Pablo y a Silas y los llevaron ante las autoridades, acusándolos de alborotar la ciudad y que estaban enseñando costumbres que no son lícitas. Y entonces las autoridades ordenaron golpearlos y ponerlos en la cárcel. Pero vemos que este carcelero oía cómo cantaba Pablo y cómo cantaba Silas, cómo cantaban los dos, cómo glorificaban el nombre de Dios. Y dice entonces que vino un terremoto. Entonces se abrieron las puertas de la cárcel. Y el carcelero pensó que Pablo y Silas habían huido. Pero y entonces el carcelero se quería suicidar, quería enterrarse su espada, porque creía que se habían escapado. Pero Pablo le dice: no te hagas daño, estamos aquí contigo, no te hagas daño, no nos hemos escapado. Por eso es que él les pregunta, porque él se da cuenta que el Altísimo está con Pablo y con Silas, y por eso le pregunta: ¿qué debo hacer para alcanzar la salvación? Y por eso ellos le dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y este varón le lavó las heridas y los llevó a su casa, los invitó a comer. Y Pablo le predicó al carcelero junto con toda su familia, y creyeron y se bautizaron. Creyeron, pero ¿qué es creer? Creer es tener algo por cierto sin conocerlo de manera directa o sin que esté comprobado o demostrado. También creer es tener a alguien que es veraz. Tener y creerle a alguien que es veraz. Tener a alguien por veraz. Y vemos aquí que pues físicamente no vemos a Jesucristo, pero le creemos. Creemos porque todo lo que dice las Sagradas Escrituras, nosotros tenemos fe que todo es verdad. Y creemos en Cristo Jesús, porque su palabra es veraz. En Hechos 16, 29 al 33, dice así: él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Se bautizó el carcelero con toda su familia, porque le creyeron la predicación de Pablo y de Silas.
le creyeron, pero hay mucha gente que no cree a la primera. O hay mucha gente que de plano nunca va a creer y nunca va a creer en Cristo Jesús. Y va a tener una vida vacía, sin Cristo. Físicamente no vemos a Jesucristo, pero le creemos, ¿verdad? Le creemos porque su palabra es verdad. Dice en San Juan 20:29, dice, Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Por eso nosotros vemos que dice, ¿qué es creer? Creer es tener algo por cierto sin conocerlo de manera directa o sin que esté comprobado o demostrado. Pero también dice, creer es tener a alguien por veraz. Entonces Jesús le reprocha, vemos que aquí le reprocha a Tomás y le dice, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Somos bienaventurados. Somos bienaventurados, hermanos, porque ciertamente no hemos visto a Cristo Jesús cara a cara, no lo hemos visto. Físicamente no lo hemos visto. Físicamente no sabemos cómo es. Pero nosotros somos bienaventurados, porque sin verle, le creemos. ¿Cómo creer en Cristo Jesús? Pues escuchando a los mensajeros de su santa palabra. Hechos 16, 31 al 33, es lo que así nos dice, lo que acabamos de leer hace rato. Vemos que aquí los mensajeros de Dios predicaron la palabra al carcelero y a su familia. Dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Entonces, ¿cómo creer en Cristo Jesús? Pues escuchando a los mensajeros de su santa palabra. ¿Cómo creer en Cristo Jesús? Pues leyendo las Sagradas Escrituras. ¿Cómo creer en Cristo Jesús? Pues teniendo un diálogo directamente con Él. Y ese diálogo es por medio de la oración. Y para que Él nos conteste, pues necesitamos leer las Sagradas Escrituras. Y empezamos a conocerle. Y empezamos a creerle cada día más. Y nuestra fe aumenta. Leyendo la Biblia. Leyendo la Biblia también, pues Él así nos lo dice. Escudriñad las Sagradas Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. ¿Por qué o para qué creer en Cristo? ¿Por qué o para qué creer en Cristo Jesús? Pues para tener vida eterna. Para tener vida eterna, para gozar de esa vida que Cristo Jesús nos regala, simplemente con creer en Él. En San Juan 3:15 dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso debemos de creer en Cristo Jesús, para tener vida eterna. San Juan 3:18 al 21 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Por eso nosotros tenemos que creerle a Cristo Jesús. Pero para ellos tenemos que empaparnos de Cristo Jesús. Tenemos que saber quién es Cristo Jesús. Hay mucha gente que nombra a Cristo Jesús. Hay mucha gente que en medio de sus problemas, necesidades o enfermedades dicen, ay Jesús, ayúdame. Pero nada más saben el nombre. Pero en sí no saben más de Él. Solamente saben su nombre.
El creer en Cristo Jesús implica obediencia, lealtad, porque se le tiene por veraz. Cuando se empieza a creer en algo o en alguien, es porque se escucha hablar de lo que se cuenta acerca de esa persona, de lo que se dice de alguien o de algo. Cada uno de nosotros creemos, pues, en lo que la gente nos cuenta, pero nosotros creemos en Cristo Jesús por la gente que nos empezó a predicar acerca de Cristo Jesús. Al principio tal vez algunos éramos muy renuentes, no queríamos saber nada, y algunos otros escucharon inmediatamente el mensaje de salvación y cayeron en las redes de Cristo Jesús. Ellos se dejaron solitos envolver. ¿Por qué? Porque estaban hambrientos en ese momento de conocer, de tener paz, de tener tranquilidad. Y por eso ellos mismos dejaron que Cristo Jesús los envolviera en sus brazos. A mí me fue difícil aceptar a Cristo Jesús. Muchas veces me hablaron de Él, pero yo no quise creer en Él. Hasta que yo tuve mi propio encuentro con Cristo Jesús. Y mi encuentro con Cristo Jesús, pues, Él lo fue preparando de una manera muy especial. Ponía en mi camino a personas que me hablaban de Él. Y aunque yo no quería escuchar, volví a ver a esas personas y me volvían a hablar de Cristo Jesús. Hasta que no pude más y me doblegué ante su presencia. Porque empecé a conocer a Cristo Jesús por medio de su pueblo, que me empezó a hablar. Y muchos de nosotros conocemos a Cristo Jesús por medio de su pueblo, que se acercaron a nosotros para compartirnos el mensaje de salvación y vida eterna, para hablarnos de quién es realmente Cristo Jesús. Y por eso muchos empezamos a creer en Él, y después escuchando las predicaciones, entonando las alabanzas, leyendo las Sagradas Escrituras y teniendo nuestra propia experiencia en Cristo Jesús, teniendo nuestras propias experiencias con Cristo Jesús. Cada uno de nosotros creemos en Cristo Jesús y cada uno de nosotros somos totalmente diferentes y cada uno tuvo ese encuentro con Cristo Jesús de manera diferente, porque teníamos vidas totalmente diferentes. Pero ahora todos juntos, los que creemos en Cristo Jesús, creemos cada día más y más en Él, porque leemos las Sagradas Escrituras, porque oramos a Cristo Jesús, porque platicamos con Él, porque entonamos alabanzas en la cual sentimos su santa presencia, porque sentimos a Cristo Jesús que está con nosotros en los triunfos y aún en los fracasos. Nos apoyamos en Él para seguir adelante, en medio del dolor, de la enfermedad, de la salud. Le alabamos y glorificamos, porque nosotros sabemos que Cristo Jesús es veraz y que todo lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. Pero Dios nos ha encargado que nosotros compartamos el Evangelio. Y nosotros tenemos que seguir compartiendo la palabra de nuestro Señor. Pero tenemos nosotros que ser veraces. Tenemos que demostrar gozo, alegría. Para esa gente que predica, para nosotros que predicamos a Cristo Jesús, las personas tienen que ver que Cristo Jesús está en nuestra vida.
porque estamos demostrando que Cristo Jesús está en nuestra vida, y lo vamos a demostrar, y lo estamos demostrando en nuestra vida más que con nuestros labios. La gente cree más en Cristo Jesús cuando se le predica con la vida, con lo que hacemos, y creen más en lo que hacemos de lo que sale de nuestros labios. Por eso debemos de practicar lo que predicamos. Hace unos días, una señora me decía, ¿cómo puedes tú vivir si no disfrutas la vida? Si no conoces el mundo, si no fumas, si no te emborrachas, si no sales a bailes, si no conoces el mundo, ¿cómo puedes vivir así? ¿Y cómo puedes decir que hay vida después de la muerte? Porque ella me decía, yo no creo que haya vida después de la muerte. Y pues yo le contesté, al mundo lo conozco, pues en los medios de comunicación veo constantemente cómo el mundo se está perdiendo. Escucho los accidentes y muertes que son ocasionados por las personas que están alcoholizadas y drogadas, por las personas que son violentas y viven sin amor para con los demás. Conozco el mundo también por medio de la gente que está alrededor. Conozco el mundo por los medios masivos de comunicación. Porque vemos tanta gente que mata, que viola, que secuestra, roban, matan. Ese es el mundo. Digo, ese es el mundo que yo conozco por medio de las noticias. Ese es el mundo que usted quiere que yo conozca. Ese es el mundo que usted conoce. Esta señora me decía, va a llegar el momento que mueras y simplemente vas a morir y no hay vida después de la muerte. Y yo le contesté que el mundo que yo conozco en Cristo Jesús es un mundo lleno de paz. Aunque esté viviendo en este mundo que es agresivo, mi mundo está rodeado de paz. Porque junto con mi hogar nos hacemos rodear de gente sana, de gente buena, de gente que sabe amar, de gente que se valora, de personas que no necesitan ningún estimulante artificial para llorar, para ser felices o para decir que aman. Nosotros en Cristo Jesús no necesitamos embriagarnos para ser felices, para cantar, para llorar, para reír, o para decirle a nuestros seres amados cuánto le amamos. No necesitamos embriagarnos. Simplemente lo decimos, y lo decimos de todo corazón. Y puedo decirle yo a mi mujer que la amo muchísimo, al igual a mis hijos, los amo muchísimo. Y se los puedo decir delante de una multitud. Y nos hacemos rodear de gente buena. Y le dije a la señora, Cristo Jesús mora en mi hogar, porque se lo hemos permitido. Y al final de mis días yo creo y sé que gozaré de vida eterna. Y al final de sus días, usted se va a dar cuenta que sí hay vida después de la muerte, pero de esa vida de la cual usted ya no podrá gozar. Y me contestó,
Pues al final se sabrá. Pues al final se sabrá. Le respondí, pues al final se dará cuenta de quien perdió el tiempo fue usted, pero ya no habrá vuelta de hoja, ya no podrá usted gozar de salvación y vida eterna si sigue rechazando a Cristo Jesús, Señor mío, Señor de mi hogar. Y ella me respondió, ya veremos, ya veremos. Esa fue su última respuesta. Pero en San Juan 20, 29, así dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Somos bienaventurados, hermanos, porque realmente no hemos visto a Cristo Jesús físicamente. No lo hemos visto. Y mucha gente hace cuadros, hace imágenes de Él, hace estatuillas de Él, y se enfocan en Él, se enfocan en las estatuillas, en las estampas, en las imágenes que la gente hace. Pero nosotros no le hemos visto y le creemos. Y la gente que está entregada al mundo le cree porque hay una imagen que tiene el mismo nombre de nuestro Salvador, el cual es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y a esa imagen también le ponen Jesús. Y ante esa imagen se postran. Pero si no tienen una imagen, se sienten solos. Por eso tienen que cargar una imagen para sentirse acompañados. Porque ellos, teniendo una imagen y verla, creen. Y le damos gracias a Dios que nosotros no tenemos que cargar ninguna imagen. No tenemos que llevar a Cristo Jesús a ningún lugar, porque Él está en todas partes. Incluso le pedimos a Él que vaya con nosotros, que guarde nuestra salida y nuestra entrada, que siempre nos acompañe, que nos lleve con bien a nuestro destino y que nos traiga de vuelta a casa con bien. San Juan 15, 21 al 29 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. A resurrección de condenación. Los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, lo que hicieron de bueno y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Aquí está la respuesta para esa mujer. Aquí está. Creámosle, hermanos, a Cristo Jesús. Creámosle. Confiemos más y más en Él. Que nuestra fe aumente cada día más y más en Cristo Jesús. En 1 de Pedro 2, 9 al 10 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Le hemos creído a Dios, hermanos, y le hemos creído. Si le hemos creído, entonces nosotros anunciemos las virtudes de Cristo Jesús, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciemos, hermanos, anunciemos a Cristo Jesús, porque Él dice que somos nosotros linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Él nos llama santos, porque santo significa apartado de todo mal, y nosotros estamos apartados de todo mal, porque Cristo Jesús nos ha apartado del mal. Cristo Jesús está con nosotros. En San Juan 1:11 al 13 dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos dio el derecho de ser hijos de Dios solamente por creer en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios. Y no toda la humanidad es hija de Dios. No toda la humanidad son hijos de Dios, porque no todos han aceptado a Cristo Jesús. Todos somos creación del Señor. Todos somos creación de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Pero qué hermoso es ser hijos de Dios por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por voluntad de Dios, hermanos, somos hijos de Dios por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna, hermanos. Gocémonos y creámosle a Cristo Jesús. Creámosle a Cristo Jesús. Creámosle, hermanos. Busquemos cada día más de Cristo Jesús. Busquemos de Él cada día más y más. No necesitamos embriagarnos con alcohol para decirle a nuestros seres amados cuánto les amamos, cuánto les necesitamos. No necesitamos cargar una estatuilla o una estampa para sentirnos protegidos. Lo que el Señor quiere es que busquemos la paz y la santidad con todos, porque si no, no podremos ver a Dios. Busquémosle mientras pueda ser hallado. Busquemos al Todopoderoso, leyendo las Sagradas Escrituras. Busquemos al Todopoderoso por medio de la oración, por medio de las predicaciones, por medio de la alabanza. Busquemos al Todopoderoso, hermanos. Y pidámosle que siga reinando en nuestro hogar. Pidámosle que siga reinando en nuestros hijos, en nosotros. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si alguna persona que está oyendo se identifica con esta
señora que platiqué hace unos días, déjeme decirle que los que estamos en Cristo Jesús no estamos perdiendo nuestro tiempo. No lo estamos perdiendo porque estamos felices en Cristo Jesús. Porque tenemos una vida diferente en Cristo Jesús. Sí tenemos problemas, pero no son los mismos problemas que tienen aquellos que viven sin Cristo. Y los problemas que tenemos, sabemos que con la ayuda de Cristo Jesús podemos darle solución con la ayuda de Cristo Jesús. Y si estamos en Cristo Jesús, no tenemos hijos que están entregados al mundo, al vicio, a la maldad, a la violencia. Somos la familia, la base de la sociedad. Lo que tú crees, lo que predicas, lo que hablas, eso nadie lo va a creer. Lo que la gente cree es lo que vivimos y lo que hacemos. Vivamos en Cristo Jesús y hagamos las cosas como para Cristo y no para los hombres. Vivamos en Cristo Jesús y acerquémonos cada día más y más a Cristo Jesús y acerquemos a nuestros seres amados a Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios bendiga su salida y su entrada. Que Dios traiga esa paz a tu vida, a tu hogar. Esa paz que el mundo no puede dar. Esa paz que no has podido conseguir, que no has podido encontrar. Acércate a Cristo Jesús y te dará esa paz que aún no conoces. Cristo Jesús, el unigénito Hijo de Dios, el único Salvador de nuestras almas. Bendito Señor, Padre eterno, Padre bendito y bueno. Te damos toda la gloria, toda la honra. Gracias por amarnos tanto. Gracias por haber enviado a Cristo Jesús. Gracias por haber enviado a Cristo Jesús y gracias por tu paciencia que me tuviste. Gracias por esa paciencia que tuviste para conmigo, porque una y otra vez hablabas a mi vida por medio de tus mensajeros. Una y otra vez hablabas a mi vida, Señor, por medio de tus mensajeros y yo no quería escuchar. No quería. Pero gracias, Señor, porque seguiste insistiendo. Y este corazón se doblegó ante tu presencia. Y cuando caí de rodillas a ti, entonces pude ver, Señor. Pude ver todas las manchas que estaban en mi alma. Pude ver toda la maldad que había en mí. Y yo mismo me di asco. Y empezaste a hacer la obra, Señor, en mí. Empezaste a tratar conmigo. Y fuiste cambiando mi manera de vivir. Empezaste a cambiar mi pensamiento, mi manera de hablar. Me enseñaste a ver las cosas de una manera diferente. Tuviste misericordia de mí. Y una y otra vez enviabas a tus mensajeros. Gracias por tu paciencia y por tu grande amor. Gracias por este hogar que me permites tener, Señor. Gracias, Padre eterno. Y seguiremos hablando de ti porque para eso nos has llamado, para que hablemos de tus virtudes. Y seguiremos hablando, Padre. Y seguirán cayendo en las redes, Señor, aquellos que han de ser salvos. Para gloria y honra tuya, Señor.
En tus manos, Señor, está todo tu pueblo alrededor del mundo. En tus manos está, Señor, tu iglesia. Y síguenos utilizando, Señor, de hermosa manera. Que nuestros labios nunca callen. Sigue utilizándonos, Señor. Por favor. Y que ya no haya ningún temor en algún hermano o hermana. Si tienen miedo de hablar de ti, que no haya ningún temor. Sino que crean cada día más y más en ti. Que creamos cada día más y más en ti. Porque entonces tu Espíritu Santo en ese momento nos va a dar palabra. Tu Espíritu Santo nos va a dar las palabras precisas para poder hablar con aquellas personas que tú nos has de poner en el camino. Gracias, gracias Cristo Jesús, por la nueva vida que nos das. Gracias Cristo Jesús, porque sabemos que contigo tenemos salvación y vida eterna. Gracias, porque contigo este mundo es mejor. Este mundo es mejor. Aunque estemos en medio de este mundo que cada día es más violento y sanguinario, con corazones llenos que ahora son de piedra, gente matando a gente, hombres creando armas para destrucción masiva, para matar a su propio hermano. Sigue haciendo la obra, Señor, sigue haciendo la obra. Sigue tocando corazones, Padre eterno, que sean tierra fértil, para que cuando tú los pongas en nuestro camino, Señor, pueda caer la semilla y dé fruto al 100%. En tus manos estamos, Señor. Síguenos bendiciendo y sigue bendiciendo a todos aquellos que están alrededor del mundo, llevando tu santa palabra. Síguenos bendiciendo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte fallé escalar, con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Ahí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Y es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno
tus promesas fueron selladas.